De regreso en Noti 13 de la mañana, cuando estamos casi a punto de terminar este espacio informativo el día de hoy, le damos la bienvenida a Javier Cepeda. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto que estés con nosotros. Andrea y Katia, excelente lunes para todos ustedes. Un gusto para mí estar aquí y excelente inicio de semana para todos. Así es, muchísimas gracias, Javier. Cuéntanos qué vamos a hablar el día de hoy. De verdad que de repente son tantas cosas que están sucediendo en nuestro país que no sabemos ni cómo empezar, pero tú eres el experto y seguramente nos puedes dar un buen norte. Y justamente ahora que lo mencionas, Andrea, sí, están sucediendo muchas cosas a nivel político, pero esto deja mucha incertidumbre en la industria o en el sector empresarial y nos hace preguntarnos qué tan certero es continuar con nuestras empresas, nuestros emprendimientos aquí en México. Y creo que tú nos tienes muy buenas noticias el día de hoy. Mira, el viernes pasado estuvimos en la sesión de consejo del Consejo Coordinador Empresarial. Y voy a poner un poquito de contexto porque muchas veces no logramos saber o entender de qué se trata todo esto. El Consejo Coordinador Empresarial es el organismo que representa, en este caso, a diferentes organismos. ¿Quiénes conforman al CCE? Puede ser Concamín, Coparmex, la ANTAD, la Asociación de Bancos de México, claro está que Concanaco, de donde yo soy vicepresidente del desarrollo de las pymes. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial es el consejo que coordina, los esfuerzos a nivel del sector empresarial en México. Entonces, el viernes pasado estuvimos en la sesión de consejo mensual y tuvimos una grandiosa visita por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y era muy importante recibir a Marcelo, sobre todo para conocer y saber cuál es la política. O sea, ¿qué es lo que les espera a las empresas, a las pymes, a la economía a nivel nacional? Recordemos que apenas el mes pasado había una gran incertidumbre con todo el contexto de la reforma al Poder Judicial. Miren, yo quiero comenzar con la parte que no podemos dejar a un lado. El punto número uno es la reforma al Poder Judicial, así como otras reformas, ya están aprobadas, ya están publicadas y están caminando. Y también recordemos que el gobierno actual, que representa en este caso Morena, pues es un gobierno que ya tiene mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. O sea, al final del camino, casi todas las propuestas que ellos quisieran implementar o aprobar, pues prácticamente tienen la mayoría para poderlo hacer. Entonces, en ese contexto, esa es una realidad que los mexicanos, incluso muchos de nosotros, no estamos acostumbrados. O sea, realmente en México no estamos acostumbrados a que un gobierno que estuviera en el poder actualmente, pues también tuviera la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Pero en ese contexto, a mí sí yo lo he venido diciendo desde hace varias semanas, tenemos que aceptar la realidad de lo que nos toca vivir en este momento y a partir de ahí aprovechar una gran cantidad de retos y de oportunidades que se vienen. En ese contexto, recibimos a Marcelo ahí en el CCE, en donde yo tengo el gusto y el honor de representar como consejero nacional a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, en este caso a la Concanaco Servitur, quien a su vez es presidida por Octavio de la Torre. Y en ese contexto, en el CCE, recibimos a Octavio y comenzó primero dejando tranquilidad en cómo va a ir la política a nivel del sector empresarial. Y quiero adelantarme a decir que es complicado que un representante del gobierno pueda dejar tranquilidad, pueda dejar certidumbre, pueda dejar satisfechos al sector empresarial. ¿Por qué? Porque al final del camino no es que seamos polos opuestos, pero sí el gobierno representa los intereses del gobierno y nosotros representamos los intereses del sector empresarial. Y lo que sea de cada quien, Marcelo deja una gran tranquilidad y una gran certidumbre de la política, que incluso exactamente el día de mañana apenas cumplirán 15 días en lo que es que asumieron el cargo en el gobierno federal y ya llevan una gran cantidad de acciones y de trabajo. En ese contexto, lo primero que podría decir es, Marcelo, junto con todo su equipo, es uno de los primeros que está empujando para que existan esas mesas de diálogo, de trabajo, porque una cosa es que ya exista la reforma al Poder Judicial que se está trabajando y la otra es el cómo se implementa. Y Marcelo tiene toda la intención de sentarse a trabajar con el sector empresarial, con el CCE, con Concanaco, con Concamín, para ver cuál es la mejor forma de implementar los intereses. Ellos tienen como objetivo crecer el 3%. Y palabras más, palabras menos dicen, a ver, si nosotros quisiéramos tener a los jueces
magistrados y ministros que sean propuestos y mayoría por Morena, pues la verdad es que la economía en México no va a crecer. O sea, eso es prácticamente imposible que tengamos a la mayoría en el Poder Judicial y que quisiéramos crecer. O sea, no es compatible ese contexto. Entonces, desde ahí, el mensaje del qué dice y el cómo lo dice, pero sobre todo las acciones que ya están ejerciendo tanto la Secretaría de Economía con el equipo de Marcelo como con el sector empresarial, deja tranquilidad, deja certidumbre, y eso es un mensaje que yo les pudiera dar a todos los dueños, dueñas de los pequeños, medianos, de las empresas, de las empresas familiares. O sea, realmente vienen cosas interesantes e importantes. Hoy por hoy recordemos que en México ya tenemos nuevo gobierno, ya tenemos nueva presidenta. En Estados Unidos apenas dentro de un mes vienen las elecciones, y después en Canadá, y nosotros ya podemos adelantarnos a preparar lo que es la revisión del TEMEC, aún mucho antes de lo que ellos están haciendo. Así es, Javier, se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esténse tranquilos, todo está bien, todo está caminando como debe de caminar. Y por supuesto, recuérdanos rápidamente tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Con todo gusto me encuentran en todas mis redes sociales en @JavierCepedaOro. Muchísimas gracias a Javier Cepeda por haber estado el día de hoy con nosotras. Te esperamos la próxima semana con más información. Muchas gracias, Javier. Y bueno, nosotros vamos a continuar ya con esta certeza de que hay herramientas, ya hay estrategias para que el sector empresarial, el sector privado, pues salga a flote en este nuevo sexenio. Continuando con usted y sus opiniones al respecto de nuestra pregunta del día, la cual dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en el sorteo para elegir a los jueces y magistrados que irán primero a la elección popular? Por lo pronto, hasta este momento y al final de esta emisión informativa, la encuesta dice que el 50% de los participantes sí están de acuerdo, el 33% dice que no y 17% no le interesa saber sobre este tema. ¿Usted qué opina? Por favor, envíenos sus respuestas y más adelante en los siguientes espacios informativos tendremos un recuento de lo que opinó con respecto a esto. Y a nosotros ya se nos termina el tiempo, pero agradecerle que usted haya estado con nosotros de 6 a 9 de la mañana, por supuesto con toda la información de lo que acontece durante el fin de semana y lo que nos espera para el resto de la semana. Muchas gracias, yo soy Katia Reyes, Andrea Aguilera, nos vemos mañana, hasta pronto.